Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cómo están todos? Gloria a Dios. ¿Se siente gozoso de nuevamente estar aquí? Gloria a Dios. Bueno, pues amados hermanos, es un gozo para mí también poder estar nuevamente aquí con ustedes. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Me da gusto volver a ver. Amén. Me alegro mucho, amados hermanos, que tengamos un clima lindo, hermoso, gracias a nuestro Dios. Y que todo este tiempo Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Amén. Porque hasta este día, amado hermano, como dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Así que cada vez que abrimos nuestros ojos, tenemos un día más para agradecerle a Dios. Y hoy en esta tarde, amado hermano, pues vamos a darle gloria a Dios compartiendo la palabra. Amén. Qué bueno que pudo venir, amado hermano, pues de una vez ya que estamos de pie, abre su Biblia. Amén. Saque su espada de los filos. Vamos a ir rápidamente al libro de Mateo capítulo 23. Vamos a estar leyendo un versículo 3. Amén. Eso es para el inicio, amado hermano, y ya es lo que el Señor la vaya agregando durante el transcurso de este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y como siempre, hermano, pues mi recomendación pues es que si no tiene Biblia se compre una, ¿no? Amén. Y si no, pues aquí tenemos estas pantallas que pues, nos podemos apoyar, y si no, por ahí tenemos Biblias que usted puede usar muy tranquilamente. Amén. Pero como siempre, amado hermano, yo le recomiendo que se compre una, que invierta en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, creo que ya todos lo tenemos. Amén. Amén. ¿O no amén? Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer esta hermosa y bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Voy a repetir otra vez. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, Padre. Primeramente, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos, Padre precioso, que hoy estamos delante de ti, Señor. Yo solo te pido, Padre, que tomes el control, Señor, de esta palabra, Señor. Que sea tu voz hablando a través de mi voz, que sea tu Espíritu Santo ministrando mi vida, ministrando la vida de mis hermanos, los corazones, y que llegue, Señor, este lugar de tu presencia, de tu Espíritu Santo y de tu poder, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, salga bendecido, renovado y en victoria, Señor. Pero sobre todo, Señor, que en esta tarde su nombre sea glorificado, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Tome su asiento, pónganse cómodos. Amén. Qué bueno que dispuso venir en esta tarde. Amén. Y sabe, estamos viviendo últimamente tiempos difíciles. Amén. Y obviamente eso que acabamos de leer se ve reflejado en la actualidad. Amén. Si se da cuenta, hermano, aquí nuestro Jesús hace una recomendación a su pueblo. Amén. Usted sabe, hermano, que pues en ese tiempo había escribas, fariseos, saduceos y todos los feos. Amén. Y obviamente había controversia, había pleito, había contienda entre ellos mismos, entre los grupos, se puede decir, religiosos. Amén. Como hoy en la actualidad se mira. Amén. Que siempre hay conflictos
en los diferentes grupos religiosos. Amén. Pudiendo llamarlo así. Amén. Aunque por obvias razones, amados hermanos, la iglesia de Cristo o los cristianos, pues no somos religiosos. Amén. Porque a final de cuentas no es religión lo que profesamos. Amén. Nosotros profesamos a Jesús, a Cristo, a la vida, el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que profesamos nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo. No andamos profesando ninguna religión. Amén. Todo nuestro conocimiento, nuestro hablar, nuestro pensar se refleja en todo lo que aprendemos de acuerdo a la Escritura. Amén. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Que no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí se me dé la gana, no. Es lo que está escrito en su palabra. Amén. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en esta tarde. Amén. Porque actualmente existen demasiadas personas que predican la palabra de Dios. Amén. Y si se da cuenta, yo quiero preguntarles algo. Cuando la palabra de Dios es predicada por alguien más que usted no conoce, pero siendo la palabra, ¿pierde su poder? No pierde su poder porque es la palabra. Amén. Aquí el asunto es esta recomendación que hace Jesús. Fíjense. Dice, así que todo lo que ellos les digan que guarden, guárdalo y háganlo. Dice, pero más no hagáis conforme a sus obras. ¿Sí se da cuenta de la recomendación? O sea que cuando la palabra de Dios es predicada, la escuchamos y la ponemos por obra. Hasta ahí estamos claros. Amén. Porque la palabra en sí no pierde su poder. Voy a poner un ejemplo y conmigo. Pero no voy a decir así el hermano, ¿no? Conmigo. Vamos a suponer que yo no me alejo del Señor. ¿Ah? Y me aparto y me voy al mundial. Entonces, lo que yo les prediqué pierde el poder. Porque obviamente cuando yo se supone que cuando yo les prediqué la palabra. Amén. Pero ahora resulta que yo fui al mundo. Pero muchas veces pensamos que por el hecho de que yo me fui al mundo, pero en un tiempo determinado yo estuve predicando la palabra como está escrita aquí, pierde el poder. Porque esa enseñanza queda guardada, queda predicada delante de Dios y de todos los que escucharon esa palabra. Entonces, por eso examinemos bien la recomendación que hace nuestro Jesús. Dice claramente, así que todo lo que ellos te digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Dice, mas no hagas conforme a sus obras. Hasta ahí estamos claros. No le da nombre del tema, ¿no? Ok. El nombre del tema es los que saben pero no la viven. Entre paréntesis, la palabra de Dios. ¿Amén? Porque hasta ahí ese punto estamos correctos. ¿Amén? Y le voy a decir algo, yo que he notado. ¿Amén? Que hoy en día, actualmente, hay mucha gente que predica la palabra, pero que no enseña la sana doctrina. Una cosa muy diferente. ¿Amén? Una cosa es predicar la palabra y otra cosa es enseñar la sana doctrina. Por eso específicamente Jesús dijo, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Amén? Y al final dice, porque dicen y no hacen. Amén. O sea, en pocas palabras, escucha la palabra. Escúchala, pero no
no sigas lo que ellos hacen. Esa es una cosa muy diferente. Amén. Y sabe, algo verdaderamente triste actualmente es que muchas veces sabemos predicar la palabra. Amén. Pero a veces, por el simple hecho, amado hermano, dejamos de hacerlo. Porque por obvias razones hacemos un mal testimonio, como dice ahí, y no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Entonces, ¿cuál es el reflejo actual? Que se pierde credibilidad, no de nosotros, sino de la palabra de Dios y de Cristo mismo. Por eso, por causa de eso, el nombre de Dios es blasfemado. Amén. Hasta ahí estamos bien. Y precisamente, hermano, en la actualidad, como en el tiempo de Jesús, había mucha gente con hambre y sed de escuchar la palabra. Hasta ahí estamos bien. Y tanto, hermano, que cuando en ese tiempo Jesús se presentó en el templo y dijo: el tiempo se ha cumplido. Todos se le quedaron viendo feo. Porque cuando se cumplió la profecía, él habló y leyó esa misma palabra. Amén. O sea que muchas veces el predicar la palabra, hoy actualmente, muchas veces cuando se predica la sana doctrina, después de haber escuchado un montón de sermones fuera de contexto, de una enseñanza falsa, cuando se nos es predicado la sana doctrina, lo que es correcto, muchas veces no creemos. ¿Se me explico? Usted se va a preguntar: bueno, ¿cómo me doy cuenta que está predicando la palabra de Dios? Amados hermanos, yo les recuerdo que cuando usted estudia, analiza, profundiza, ora, pide sabiduría de lo alto y se mete a escudriñar la palabra, va a entender que cuando usted hace eso, Dios le va a dar discernimiento. Amén. Precisamente por eso nuestro Jesús dijo: todo lo que le digan que guarde, guarde y háganlo. Porque ellos sabían, ellos estaban con Jesús. Jesús les enseñaba. Él los estaba instruyendo. Entonces, cuando usted y yo leemos la Escritura, es el mismo Jesús que nos está enseñando, nos está instruyendo a nosotros, para que cuando sea predicada la palabra, entendamos que es la palabra. Más el ejemplo de esas personas no va a ser. Amén. Porque si se da cuenta, quizá usted ha visto mensajes increíbles de la palabra de Dios ahí en Facebook, en YouTube, por redes sociales, quizá en TikTok, palabra de aliento, como sea. ¿Ha mirado alguna vez? Amén. Y no digo que sea malo. Mientras sea la palabra de Dios, adelante. Pero el problema es que si usted ve que esas obras de esas personas son malas, no las haga. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O no? Porque mire, amado hermano, siempre que dice Mateo 23:3, es exactamente eso. Que hagamos, escuchemos la palabra, pero que no hagamos esas obras. Amén.
Pero mire lo que dice 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En ese sentido, hermano, la palabra de Dios me edifica. Aunque pueda ser un mal testimonio que no me va a edificar, que no me va a servir para bien. Amén. Amén. La traducción al lenguaje sencillo dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. En pocas palabras, si no tenemos cuidado de entender lo que hemos leído ahí en Mateo 23:3, podemos salir enredados, podemos volvernos como esos escribas y fariseos de ese tiempo. ¿Y por qué usted piensa que ellos se comportaban de esa manera? Es fácil, hermano, porque ellos aparentaban ser justos porque observaban la ley, pero en realidad solo buscaban sus propios intereses. En pocas palabras, ellos se sentían superiores espiritualmente, se sentían lo más altos de todos, y por eso trataban con desprecio a la gente común, porque entre ellos se medían por jerarquías. El sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, como hoy actualmente he escuchado el gran reverendo fulano de tal, o el evangelista internacional de no sé dónde y fulano de tal. ¿Sí me explico en ese sentido? Y es específicamente esa misma situación actual en la iglesia moderna. Digo moderna porque estamos en una época de gran crecimiento en cuanto a la tecnología. No porque seamos modernos, hermano, aquí se ha predicado la sana doctrina, se va a seguir predicando para la gloria de Dios. Y eso, hermano, porque el Espíritu de Dios está en este lugar, se mueve y se predica conforme a la Escritura. Amén. Hasta ahí estamos bien. Amén. Entonces, amado hermano, si usted escucha por ahí que están predicando la palabra de Dios, tómela. Pero si usted anda atento en la fe, en el crecimiento espiritual, que fácilmente usted puede ser engañado. Amén. ¿Por qué le digo? Si usted desayuna la verdad, almuerza la verdad, come la verdad y cena la verdad, difícilmente van a darle de comer mentira. Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Amén? En pocas palabras, si hemos conocido la verdad, yo tengo que desayunar, comer, almorzar, cenar la verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo, amados hermanos? Así como dice Juan 5:39. Dice aquí en el lenguaje sencillo: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia no habla bien de mí, habla bien de mí. En la 1960 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Igualmente, Josué 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás
hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En pocas palabras, si esta palabra está plasmada, está sellada, está escrita dentro de ti, es difícil que andes por todo viento de doctrina de aquí para allá y de allá para acá. Vamos a sembrar y a sacar raíces donde Dios nos ha puesto. Amén. Por eso, claramente, nuestro Dios sabía lo que les estaba diciendo a sus discípulos. Fíjese lo que dice, amados hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:21. Amén. Dice: antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Esa es la traducción de los hispanos, la traducción hispana. Amén. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, si ves, escuchas la palabra de Dios, reténla. Ocúpate de eso bueno que está escuchando. Amén. Porque a nuestra vida, amados hermanos, van a vivir desánimos, van a vivir muchas pruebas en toda nuestra vida espiritual. Amén. Pero sabe que Dios está con nosotros, como dice su palabra, Mateo 28:20, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y hoy, amado hermano, viendo estas generaciones sedientas de escuchar la palabra, se mueve ese espíritu de los fariseos y saduceos en la iglesia, de que saben pero no la viven en su vida. ¿Saben? No quiero imaginar en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Haga de cuenta, amados hermanos, que no había esperanza para esa necesidad espiritual que había en el pueblo judío. Y de repente llega nuestro Señor Jesús y empieza a predicar la palabra de Dios con autoridad. Y empieza a moverse el poder de Dios, porque venían enfermos y Él los sanaba. Venían con necesidades y Él sufría esas necesidades. Amados hermanos, muchas veces nosotros venimos a escuchar una palabra de aliento, a escuchar, porque a veces venimos con enfermedades, amados hermanos, espirituales, con desánimos, con necesidad de escuchar palabra de vida. Y saben, muchas veces actualmente lo que se mueve en todos lados son palabras vacías, palabras, amado hermano, que dejan mucho que desear hacia la iglesia, a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesús. Y saben, quizá puedas escuchar un mensaje que te llegue, un mensaje que transforme tu manera de pensar. Amén. Y hoy actualmente, hermano, pocos se esfuerzan por ir más allá, de comprender las cosas, de entender que estamos viviendo los últimos días, de entender
que la maldad cada día va en aumento, que las enfermedades cada día van aumentándose, que todas las situaciones ambientales, amados hermanos, van en aumento. Cada día los desastres naturales siguen en aumento. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente no se quiere arrepentir, que vuelve otra vez a hacer lo mismo delante de Dios. ¿Y sabe qué está pasando, amados hermanos? Cuando suceden esas situaciones, Dios está preparando a la gente en sus corazones para que le reciban, para que reciban una palabra de aliento, una palabra que les haga cambiar esa mentalidad, una palabra de vida. Y para eso nosotros estamos aquí entendiendo que esta palabra es la que nos dio vida a nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y es necesario, hermano, que sea predicada esta palabra y que se predique en todos lados, hermano. Si usted tiene espacio y tiempo y momento, comparta una palabra de aliento. Amén. Aunque ande chueco, comparta la palabra, porque ahí lo que dice no es que los escribas andaban bien, pero conocían la palabra, conocían la doctrina. ¿Entiende? Quizás usted diga, yo ando mal, ando en pecado, o ando haciendo esto, ando haciendo el otro. Usted comparta la palabra. Porque aquí nuestro Jesús nos dice, así que todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo. ¿Me explico? A veces compartimos memes o chistes, y eso sí lo comparte todo el mundo. Pero ¿saben? Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Un día vamos a entregarle cuentas a Él. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Por eso, ¿cuántos somos aquí ahorita? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 40 personas. 40 versículos diarios. Es un bombazo, ¿no? Compartir 40 versículos diarios. Quizás lleguen a 40 personas. Y si esas 40 personas comparten esa palabra que le fue llegando, ¿cuántos se hacen? 80. Y esas 80, 160, 160, 320, y así sucesivamente. A veces un rayito de luz en la vida de una persona puede hacer la diferencia. Porque a qué me refiero con un rayito de luz? Una palabra enviada hace la diferencia. ¿Me explico? ¿Sabe? Me imagino que había esa hambre y esa necesidad de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sanó a un ciego, amén, y le dijo, no, ven con el sacerdote, preséntate, y él lo siguió, dice ahí, y alabando y glorificando a Dios. Entonces vinieron los escribas y fariseos, dice que no, estaba ciego, ¿sí? ¿Y quién te sanó? No, por Jesús. Ah, pero ese es pecador. Pero no sé si sea pecador o no, pero gracias a él yo veo. ¿Me explico? Y entonces, cuando fueron a preguntarle a sus papás, el muchacho, ¿ese es tu hijo? Sí, ese es mi hijo. Y dice, ¿cómo es que mira? Si se supone que era ciego. Bueno, edad tiene, pregúntenle a él. Él no quería decir que Jesús, porque él temía, dice, que fue expulsado de la sinagoga.
O sea que él estaba arraigado a escuchar la palabra porque tenía hambre de Dios. ¿Te explico? Y eso es lo que no se mira actualmente. Imagínense la necesidad espiritual que había en ese tiempo. Y esa misma necesidad espiritual está en este tiempo. ¿Me explico? Él tenía necesidad de la palabra. Por eso Jesús hace esta observación. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardad y haced, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Me explico? Y eso lo vemos mucho en la actualidad. Y que vemos entre todo ese asunto gente que tiene hambre y sed de la palabra. Amén. Por eso aquí en 1 Tesalonicenses 5:21 dice: antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Amén. Todos y cada uno de nosotros quiere lo mejor, ¿no? Quiere alcanzar la salvación, quiere ser bendecido por Dios, quiere que Dios lo use, quiere usted alcanzar a su familia, a todos los que conoce, a sus amigos, conocidos y de todo. Amén. Pero para que eso suceda, ¿no, hermano? Usted y yo tenemos que hablar la palabra de Dios. Amén. Para que eso suceda, tenemos que hablar esta palabra. Y no diga: es que no soy ejemplo, es que no soy el otro, es que esto y el otro. No ponga pretextos. Jesús fue bien claro. Y hacer discípulos a todas las naciones. No dice: vayan algunos a ser discípulos. Ahí generalizó el mandato. Todos. Así que quizá usted diga: bueno, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, ahí es donde entra el Espíritu Santo, que tiene que habitar dentro de usted. Y si no tiene el Espíritu Santo, amado hermano, mira, si ya fue sellado, si usted ya recibió a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador, debe de tener el Espíritu Santo. Amén. Porque entonces, amados hermanos, yo entiendo que muchas veces mucha gente se siente superior. Amén. Pero, amados hermanos, no es así. Usted sabe lo que sucedió en Lucas 18, del 9 al 14. Obviamente, habla ahí de un publicano y un fariseo. Amén. ¿O me equivoco? Amén. Y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que se vivía en ese tiempo, de aquellos que se sentían superiores. Amén. Y fíjense cómo dice el versículo 9: dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, digo también esta parábola. O sea, estaba dando desde un principio cómo se sentían en ese tiempo los sacerdotes, los escribas y fariseos, y da claramente el ejemplo de estos dos varones. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Me explico? Todavía se describe a sí mismo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero lo contrario a eso es el versículo 13, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y ese es un claro ejemplo de lo que se vivía en el tiempo cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en carne. Amén. Esto lo podemos denotar muchas veces en la iglesia actual. Y a veces vemos puros escribas y fariseos dando ejemplos así. Amén. Y entonces, ¿qué hacer? Amados hermanos, por eso, Libertad de Presencia 5:21, examinando todo y retengan lo bueno. Amén. En este asunto, lo que usted y yo vamos a retener es la palabra que es predicar. Amén. Porque todo eso, hermano, lo que se vivía en ese tiempo, lo estamos viviendo en este tiempo. Amén. ¿O me equivoco? Dígame. O si me está entendiendo, si no me regreso, volvemos a empezar de nuevo. No pasa nada, la noche es joven todavía. Amén. No se me distraigan, hermano, porque esto así es. Muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, pero estamos haciendo lo incorrecto. Entiendo que vivimos una vida donde nos tocó vivir tiempos difíciles, los tiempos de extrema violencia, de extremos ataques, acontecimientos que no se habían vivido antes, al menos como lo que se está viviendo actualmente. Amén. Vemos, como dice la palabra, que estos días son malos. Amén. Pero los días son malos, hermano, para los que no están en Cristo. Porque para los que estamos en Cristo Jesús, vemos la señal de que Cristo viene por su iglesia. Todo eso que está aconteciendo es señal de que la iglesia se va con Cristo. Por eso, cuando pasa un acontecimiento fuerte a nivel mundial, me acuerdo que falta menos tiempo para estar con nuestro Señor Jesús. Porque muchos se matan, entran en pánico, se llenan de miedo. Y quizá en ese momento se pongan de rodillas delante de Dios. Pero mientras pase ese asunto, siguen haciendo su vida normal. ¿Me explico? Así como cuando me decían: apúrate porque te voy a pegar. Y uno se espantaba: me va a pegar. Y a veces uno pensaba en mi caso y decía: no, pero yo no fui, ya no lo vuelvo a hacer. Mientras estaba ahí, ¿no? Ya después se me olvidaba y lo volví a hacer.
Como cuando te decían, no te doy permiso que salga, y me salía. Pásame, pásame. Muy suavecito mi mamá me decía, pásale, hijo. Y yo, sí, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué? Pásale, hijo. No, mamá, no lo vuelvo a hacer. Sí, me acuerdo que me pegaba eso con el cable de la mano. Le decía, no lo vuelvo a hacer. Pero mientras pasaba ese asunto, volvía a hacer lo mismo. Y a veces eso sucede en la iglesia. Mientras pasa una catástrofe, como cuando salió esa roña del mono, ya todo, la roña del mono, y todos empiezan a levantar, y ahora qué vacuna sacar. Ya la gente ya ve cómo empieza, tienen que sacar un antídoto, una vacuna. ¿Me explico? Y nomás pasa eso, ese asunto ya, como si nada. Yo recuerdo que hay una canción que se hizo como un puente, ¿no?, vacacional. Y ese puente, en cuanto desde el primer día que tiembla, y todos los turistas se regresaron, porque empezaron a decir, ay, se va a hacer un tsunami, y todos los tiraban al piso y lloraban, pues. Yo dije, lo que es no tener el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no tenemos en qué confiar, cuando no tenemos a qué recurrir, cuando uno vive vacíamente en este mundo, alá y Sebastián lo haré. Amén. Pero qué bueno que nosotros hemos conocido esta palabra, esta verdad, que nos ha hecho transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer y mejorar las cosas cada día que vamos aprendiendo de su palabra. Amén. Porque si no fuese así, hermano, entonces ¿qué está pasando con nuestra vida? Porque se supone, hermano, que cada día que pasa usted y yo obtenemos más conocimiento y tenemos que mejorar nuestra vida espiritualmente hablando, y debemos ir madurando y debemos estar preparados como esas 5 vírgenes prudentes con esa lámpara llena de aceite esperando a Cristo Jesús en aquel día que se toque la final trompeta, hermano. Amén. Debemos estar preparados ya para el tiempo que estamos viviendo, hermano. Nuestro Señor ya hubiese venido por la iglesia, pero estamos en tiempo extra de que el mundo se arrepienta. Por eso, precisamente, amado hermano, nosotros, como dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense la misericordia y el amor de Dios sobre la humanidad. ¿Cómo ha venido? Porque están queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que no queremos entender somos nosotros, amado hermano. Amén. Y por eso en Lucas 12:1 dice, y en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos mostraban delante de toda la gente que los miraba que hacían cumplir la ley en su vida y no la cumplían. Y eso es precisamente de lo que nosotros tenemos que guardar nuestra vida. Amén. ¿Hasta ahí todo bien? Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Gloria a Dios, si estamos aquí. Amén. Miren, amados hermanos, cada día que pasa, yo quiero preguntarles,
¿Ha visto un cambio en su vida todos los días? Espiritualmente hablando. Digo, porque si no lo ha visto, algo está pasando. Y cuando digo un cambio espiritualmente hablando, quiere decir que si hoy leí 15 minutos, quizá mañana lea 20. Y si hoy oré 20 minutos, quizá mañana oro 25 minutos. Hace cuenta, amados hermanos, les voy a poner el ejemplo. Miren, cuando un bebé está en el vientre de su madre, está conectado por ese cordón umbilical. Y a través de ese cordón recibe la alimentación y recibe todo lo que necesita. Hoy nosotros tenemos que estar conectados con Dios como si fuese ese cordón. Amén. ¿Y cuándo va a ser el día del nacimiento? Cuando Él venga por nosotros a recibir a su iglesia. Y si de alguna manera ese cordón es cortado antes de tiempo, ¿qué creen que va a pasar? Muerte. Y entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para conectar nuestra vida con Cristo? ¿Amén? ¿Amén? ¿O no amén? Porque siendo esos, amados hermanos, si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo básicamente nuestra corona de vida. Amén. Por eso ahí en Mateo 16, 6 dice así: y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El 7 dice, ellos pensaban introducir diciendo esto, dice, porque no trajimos pan. Pero la respuesta a todo eso está en el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí es donde especifica que la doctrina que ellos usaban, amado hermano, no era la correcta. Así como actualmente, hoy, se mueven en el mundo actual diferentes tipos de doctrinas. Amén. Aunque la palabra es la misma, ellos acomodan esa doctrina a su modo. Amén. Por lo tanto, por eso nuestro Jesús hace esa observación en Mateo 23:3 en el pasaje que leímos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y es donde entra este versículo 12. Entonces entendieron que sino que de la doctrina de los fariseos y saduceos se tiene que guardar, o nos tenemos que guardar. Amén. Porque una cosa es la palabra y otra cosa es la enseñanza que están dando. A eso me refiero. O sea que si por ahí usted ve a algún predicador o alguien que esté hablando la palabra, tome la palabra. Pero si no es sana doctrina, deséchela. Por eso hoy en 1 Tesalonicenses dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. En todo lo que vemos, amados hermanos, en lo que se ha predicado y se predica por redes sociales o donde usted haya ido a algún lugar a escuchar la palabra, siempre por el Espíritu nosotros tenemos que examinarlo todo. Todo. Amén. Así como hace nuestro apóstol cuando va a otra iglesia, examina todo. Por eso la vez pasada preguntó, ¿qué vieron? ¿Me explico? Ese es el trabajo de nosotros. Examinar. Nosotros tenemos que ser muy
se refiere a la palabra de Dios. Vamos, hermanos, si usted dice, yo que en la escuela fui muy distraído, quizás sí, te doy la razón. Pero hoy en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, tenemos que percibir las cosas espirituales. Por eso, en Juan 3, cuando fue ese sacerdote Nicodemo a preguntarle a Jesús, y él le explicó, pero no entendió porque no percibía las cosas espirituales, porque andaba en la chuleta, andaba en la carne. Y por eso muchas veces, aunque tengamos el conocimiento, si no está dentro de nosotros el Espíritu Santo, va a ser difícil que percibamos la verdad. Por eso se llama el Espíritu de verdad, porque nosotros tenemos que saber la verdad. Y cuando quiere entrar esa mentira, choca con ese blindaje espiritual que da el Espíritu Santo de la verdad. ¿Sí me explico? Pero cuando tienes esas paredes destrozadas, ¿no, hermano? Entra fácil esa mentira y hace pedazos adentro, y tú sientes que andas en la verdad y andas en la mentira. Por eso así se sentían los escribas y fariseos. Decían, nosotros tenemos la verdad. Cuando Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, dice, no, nuestro padre es Abraham. Entonces, como que nuestro padre es Abraham. ¿Es rico? Porque no percibían el contexto espiritual que Jesús le estaba diciendo. En pocas palabras le estaba diciendo, a ver, yo soy el Hijo de Dios. Si ustedes estuvieran conectados y su verdadero padre fue Abraham, entonces entenderían quién soy yo. ¿Me explico? Y entonces, por eso actualmente, amado hermano, la iglesia no puede percibir muchas veces si está en la verdad o está en la mentira, porque no está conectado con el Espíritu de verdad. Y cuando viene el ataque de la mentira disfrazada de verdad, entra directamente como flecha a su vida. Y entonces entramos a la era, a la generación del engaño. ¿Por qué? Porque ellos, de una u otra manera, nadie les podía ganar. Se la vivían en debates, en a ver quién sabía más, en a ver quién era el mero camaronero, en quién era el que se vestía mejor, el cual era el de más alta jerarquía. Esa era su vida. Y actualmente la iglesia, hermano, no tiene por qué vivirse así. Si todos somos iguales delante de Dios, solo que algunos con más responsabilidad que otros, pero todos somos iguales. Amén. Así como yo me caigo y me duele el golpe, igual usted se cae y le duele el golpe. Somos personas que estamos aprendiendo la palabra de Dios, que estamos hablando la sana doctrina para mejorar, para madurar espiritualmente nuestras vidas, para llegar a la estatura, a un varón perfecto. Amén. Y entonces, esa es la situación actual como iglesia, amado hermano. Porque a veces no percibimos si hacemos lo correcto o no. Amén. Si se da cuenta que a veces la misma iglesia es engañada por falta de conocimiento. Los que dicen, Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento, hermano? Por cuanto desechaste el conocimiento,
O sea, desecharon a Dios. Y eso es lo que es básicamente el conocimiento de la palabra. Es la misma voz de Dios, es desechar a Dios. Y cuando desechamos a Dios, somos destruidos por la mentira. Somos destruidos por el mundo, por las corrientes que hoy se mueven actualmente. Hoy he visto claramente que la mayoría, todas aquellas personas famosas en el mundo, han hecho un sacrificio a Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios, no tienen el temor de Dios. Y aunque son famosas y millonarias, oh, hermanos, ¿de qué les sirve haber ganado el mundo si se va a perder su alma? Así que no se crean esa mentira de que, mira, esfuérzate, quizás puede ser un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Jordan y esto y el otro. Amados hermanos, todas esas personas han hecho pacto con el diablo. Amén. Y quizás usted diga, ¡ay, qué carrazo, qué mansión, qué terreno, qué vacación! Sí, pero ¿a cambio de qué? Le voy a decir algo, nosotros estamos luchando por un lugar mejor que todas esas cosas, donde va a haber esas calles de oro y un mar de cristal, que va a estar un trono de gloria, donde sale un río de abajo de su trono, con ríos de agua viva, amado hermano. Todo lo que se mira aquí es pasajero, todo va a ser destruido, como dice la Escritura. Por eso tenemos nosotros, amado hermano, que entender muchas cosas. Amén. Ok. De esta palabra es hablado, es predicado para todos nosotros que somos pecadores. Como dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Así, a referencia, amados hermanos, como se refiere el apóstol Pablo, reconociendo, amados hermanos, dice, vino a salvar a los pecadores, dice, pero de los cuales yo soy el primero. Él nunca dijo, bueno, pues yo ya sabes, yo ya soy superior a ustedes. No. Como el relato que dice Lucas 18, del 9 al 14, del fariseo y el publicano. No así, sino en su humildad, el apóstol Pablo reconoce que él aún seguía siendo pecado. O dígame quién no peca. Todos pecamos. Amén. Por lo cual delante de Dios, hermano, todos los días tenemos que doblar rodillas y pedirle perdón a Dios. No voy a ser como aquel varón que le pedía perdón a Dios cada semana. Amén. Imagínense, un arquitecto, bueno, ya estudiando, ¿no? Yo hablándole la palabra, y dice, no, Señor, le pido perdón a Dios cada semana. Hasta que un día le digo, bueno, ¿y si en la semana te mueres? ¿Qué cuenta le va a dar a Dios? No, no sé, entonces, todos los días. No cuesta nada humillarnos delante de Dios. Y dice, Señor, aquí estoy. Perdóname si he pecado. Porque de todos los pecadores, yo soy el primero. Vale que digo el último, ¿eh? Digo el primero. Reconociendo que vivía en la calle, que podía fallar, que podía equivocarse, como cualquiera de nosotros. Porque si fuésemos perfectos, ya estaríamos como Enoc allá con el Señor. Amén. Y por eso Enoc dice que caminó con Dios porque y se fue con él.
seguimos aquí en la lucha, esperando mejorar cada día para alcanzar esa vida eterna, amado hermano. Yo sé que no es fácil la lucha que vivimos cada día. Amén. Pero lo que sí es seguro, que somos pecadores y que tenemos que luchar. Por eso Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para ser probados. Tendréis tribulación por un día, dice, pero sé fiel hasta la muerte. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Ahí nos dice, no, pues rájate, la vuelta atrás. No, dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, quiere decir que no va a ser fácil, no, hermano, alcanzar la vida eterna, pero sí va a ser glorioso recibir esa corona de la vida en aquel día final. Porque ¿qué dice la Escritura? En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Bienvenido a la casa de mi Padre, bendito de mi Padre. ¿Entiendes? Porque no alcanzamos a ser como el profeta Elías, que le dieron carro de fuego y se lo llevaron. ¿Entiendes? Quizás le digan, no quiero obedecer, quizás pues tiene que ser como Elías, o como no, a que Dios te lleve sin ver la muerte. ¿Me explico? Pero ahora, ¿cómo andamos delante de Dios hoy? ¿Cómo andamos? Muchas veces en desánimo, muchas veces ni oramos, muchas veces ni leemos la Escritura, muchas veces no estamos conectados con Dios. Como para decir que el día que escuchemos a un escriba y fariseo predicando, Dios, no sé. Y entonces, qué chiste esa palabra. Pero ves que no da un ejemplo, y tú no lo sigues. ¿Entiendes? Aunque aquí nos hace referencia de que hagamos lo que dice, lo que diga que guardemos, pero no hagamos conforme a sus obras. Porque eso nos lleva a un declive espiritual, hermanos. ¿Me explico? Si analicemos, reflexionemos en nuestra vida. Vaya. Porque en el mundo actual, nosotros tenemos que ser el ejemplo de todo el mundo. Todo el mundo tiene su mirada en la iglesia. Aunque para ellos, para su pensar, para su coeficiente, nosotros para ellos tenemos que ser perfectos. ¿Por qué? Porque cualquier detalle, cualquier error, mira, ¿y esto qué va a la iglesia? Luego salen con ese chistecito. ¿Sí o no? ¿Y qué le dirías tú? ¿Qué le dirías? Sí. Por eso voy a la iglesia. Porque quiero ir mejorando mi vida. No va a decir, ¿a ti qué te importa? Mejor la tuya. No. Por eso voy a la iglesia. Pero, la iglesia es pura hipócrita. Precisamente, por eso estoy yendo a la iglesia. ¿Me entiendes? Dígale la verdad. No tenga miedo, así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo. No tenga miedo, predica, habla. No tengas temor en lo que vayas a hacer. Sé ejemplo en todo. Porque nosotros, amados hermanos, por la Escritura, somos valientes. Porque
que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Saber reconocer, hermano, que uno es pecador y que viene a los pies de Cristo porque necesita ser perdonado, necesita alcanzar la vida eterna, necesita cambiar esa manera de vivir. No es malo. Es sabio reconocer que a veces nosotros mismos le fallamos a Dios. Amén. Pero bien, entonces, los que saben pero no la Biblia, debemos de reflexionar en nosotros mismos. Actualmente como iglesia, amado hermano, tenemos que empezar, si no lo hemos hecho, a vivir la palabra de Dios. Amén. Porque fácilmente podemos parecernos más a estos escribas y fariseos que a nuestro Señor Jesús. Y se supone, amados hermanos, como dice la Escritura, que hemos sido hechos a semejanza de Dios, conforme a su semejanza. Traemos el ADN espiritual de Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, amado hermano, ese ADN es básicamente las instrucciones cómo formar de ti. Amén. ¿Se ha visto, no, que existen cirugías plásticas y acomodo en el rostro y la cara, que puedes engañar a cualquier persona, pero no puedes engañar a la de ella? Amén. Así como estás físicamente, aunque tú te hagas cirugía plástica, tu descendencia va a salir exactamente como tú. Así es la instrucción de cómo va a ser normal. Entonces, si el ADN de nuestro Jesús está dentro de nosotros, básicamente nuestro parecido va a ser con Jesús. Ahora, existe otro ADN oscuro. Por eso lo vemos aquí en la Escritura cuando Jesús le dijo: vuestro Padre es el diablo. Amén. Porque todo lo parecido ahí hacía. Amén. Así que nosotros, ¿a quién tenemos que parecer? A Jesús. Porque por Él hemos nacido de nuevo. O sea que Él nos ha procreado a nosotros. Ese nacimiento fue de que Él nos llamó. Desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. ¿Por qué? Ahora, hermano, si se da cuenta que millones y millones de personas y solamente nosotros estamos aquí. Mucha gente allá afuera. ¿Cuántas colonias hay aquí? ¿Cuánta gente vive aquí en Cihuatanejo? Y de toda esa gente, solamente nosotros estamos aquí. Fíjate nomás la selección que hace Dios con nosotros. No es para darle gracias a Él, no es para estar agradecidos todos los días, amados hermanos, entendiendo que tenemos que vivir su palabra. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, creo que hemos entendido el mensaje de este tiempo. Amén. ¿Se ven? ¿O me regreso? Que ustedes digan. Pero el chiste que aquí es que entendamos bien el mensaje de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero que Dios que se vaya gozoso, que
que se vaya bendecido con esta palabra. Que cada día estemos conectados con nuestro Jesús, con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted hoy póngase eso en su mente y en su corazón, que cada día tenemos que parecernos más a Jesús. Y con eso concluimos el tema. Amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios los bendiga. Pero no sé si aquí mi pastor era algo, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, antes de terminar, hermano, Dios nos bendiga. Vamos a levantar la silla, nos vamos a poner de pie, vamos a tomar la Santa Cena. Aquellos hermanos y hermanas que, aleluya, dispongan esta noche de tomar la Santa Cena.